Segunda de Corintios, hermanos, carta que fue leída por la Iglesia, enviada por San Pablo, privilegio grande que podemos nosotros leer ahora, versículos 11 al 21. Segunda de Corintios 5, 11 al 21. Todos, por favor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que a nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, si a Cristo como conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. Hermanos, así de pie, les invito ahora en Hebreos capítulo 9, por favor, que junto con lo que hemos leído es donde se basaron nuestros antepasados para confesar a través del credo de los apóstoles, y que fue retomado por nuestros abuelos en la fe y plasmaron en el Catecismo de Heidelberg, y que fue publicado en 1563. Dos versículos de Hebreos 9 son el 15 y el 22. Versículo 15. Juntos, por favor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oremos. Ahora, Señor, tú nos hablarás mediante la exposición de tu palabra respecto al tema que tienes para nosotros. Que el corazón de cada uno sea reafirmado en la fe que tenemos en Cristo Jesús como medio, como mediador del pacto que nos une para contigo, Padre. Gracias porque estás con nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Nuestro tema, hermanos, como siempre, está claro para todos.
porque aparece en nuestro boletín su título. Ahora, hermanos, hemos dicho a través de la exposición, y particularmente las anteriores, que los antepasados nuestros, 1563, quisieron que los creyentes de ese tiempo, y particularmente los que asistían a las diferentes reuniones para escuchar la palabra, se dieran cuenta que lo que ellos estarían o estaban aprendiendo no surgía de cosas novedosas, sino de la palabra de Dios, y que otros en el pasado, creyentes como los creyentes de 1563, pero siglos antes, otros creyentes, a partir de la palabra, confesaron, y ellos, los de 1563, estaban interesados que los creyentes de ese momento se identificaran con aquellas doctrinas, y consecuentemente la Iglesia en su historia ha heredado esa enseñanza de la palabra, y nosotros, los de Betel, también tenemos, hermanos, el honor, el privilegio de estar abordando los mismos temas. Particularmente, hermanos, en este domingo, a través de la pregunta que dice: ¿qué crees de la remisión de los pecados? Concretamente, en los 12 artículos de la fe, hermanos, que aparecen en las primeras páginas de nuestro himnario, y que los invito a que lo abramos. En la parte final de los 12 artículos de la fe, empieza con un verbo, y que es el verbo creer, en primera persona. Creo, dice, y ese verbo, hermanos, se puede aplicar a cada declaración que está después del verbo señalado. Por ejemplo, creo en el Espíritu Santo. El verbo ya no se repite, pero es aplicable a lo que sigue. Creo en la Santa Iglesia Universal. El verbo no está otra vez, pero se puede repetir. Creo en la comunión de los santos. Y correspondiente a la exposición de hoy, creo en el perdón de los pecados. Creo en el perdón de los pecados. Por eso nuestros hermanos de 1560, concretamente 1563, preguntaron a la generación de su tiempo y a la generación nuestra: ¿qué crees de la remisión de los pecados? Se estaban refiriendo a ese creo en el perdón de los pecados de los 12 artículos de la fe, y respondieron de la siguiente manera: creo que Dios, por la satisfacción de Cristo, no quiere acordarse jamás de mis pecados, ni de mi naturaleza corrompida con la cual debo luchar por toda la vida, sino que gratuitamente me otorga la justicia de Cristo para que yo nunca venga a condenación. Y nosotros, los de ahora, y particularmente un servidor, trabajando con lo que hemos leído, hermanos, planteamos el tema en forma de pregunta: ¿cómo otorga Dios el perdón de los pecados? ¿Cómo otorga Dios el perdón de los pecados? Ese perdón de los pecados, hermanos,
Es lo mismo que está diciendo el autor de Hebreos. En el capítulo 9 que leímos, en el versículo, la segunda parte del versículo 22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es sinónimo de perdón. En la exposición vamos a detallar algunas cosas para ampliar la expresión que ahora estamos aludiendo, hermanos. Creo, dice la primera parte de la respuesta. Y ustedes saben, hermanos, a manera de aclaración, que muchas veces en el lenguaje común la palabra creo es sinónimo de duda. Pues yo creo que, y decimos lo que sigue. Y a partir de lo que sigue, yo creo que es de duda. Dice el doctor Wolters, en su libro Creación Recuperada, el creer del cual estoy hablando yo, estoy parafraseando al doctor Wolters, no es un creer que da pie a la duda, sino que es un creer cognoscitivo, utiliza él directamente esa palabra. Porque estoy convencido de, por lo tanto testifico que, y al respecto estoy dispuesto a involucrarme, incluyendo, si estuviera de por medio, la pérdida de mi vida. Ese creer es cognoscitivo y es el que hay en el catecismo de Heidelberg. Creo que por Jesucristo. No es el creer que muchas veces deja en el vacío una expresión de duda. Entonces, hermanos, ese creo de nuestros abuelos de 1563 es el que domina en el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, etc. Ese creer es el que está en nuestro catecismo. Y en nuestro catecismo, hermanos, habla de remisión. En el credo apostólico dice, creo en el perdón de los pecados. Por eso, como tema, hermanos, y en forma de pregunta, lo planteamos de esta manera. ¿Cómo otorga Dios el perdón de los pecados? Y se contesta señalando, por la satisfacción lograda por Cristo. Por la satisfacción lograda por Cristo. Y que sería la primera respuesta a la pregunta. ¿Cómo otorga Dios el perdón de los pecados? Primera respuesta. Por la satisfacción lograda por Cristo. En el tiempo en que esto fue escrito y que ahora lo tenemos de esta forma, hermanos, o según el formato que sea, pero en forma de libro, esa confesión de que Dios otorga el perdón de pecados por la satisfacción lograda por Cristo era totalmente novedoso. Todos nosotros sabemos algo de la Reforma y que la Reforma tomó la tesis de Dios. ¿Y cuál es la tesis de Dios? Padre, refiriéndose a los creyentes que eran calificados como discípulos de Jesús, se refería a los 12, pero el término discípulo involucraba a todos los que en ese momento creían
en Él, en Cristo. Consérvalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la tesis de Dios. Y la Reforma entonces descubrió esa verdad, que ya estaba oculta, difundió esa verdad. Con esa verdad confrontó el error, porque el error era lo que se enseñaba en ese momento. Y ustedes saben, por películas, por doctrinas, por enseñanzas, qué era lo que se enseñaba en ese momento. Y entonces los reformadores, los que escribieron Catecismo de Heidelberg, habían ido a Ginebra. Casi textualmente están repitiendo ellos lo que están en la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Comentaba con mi hermano Juan hace rato, previo comentario con mi esposa cuando veníamos. Hay un himno que dice que mi mente y su poder estén al servicio, ¿cómo va, hermanos? De tu honor, que mi mente y su poder. Así dice el himno, cuyo título es que mi vida entera esté. Y una frase es que mi mente y su poder. Y el poder de la mente de Calvino se plasmó en sus instituciones, influyó en los dos jóvenes teólogos que escribieron el Catecismo de Heidelberg, y sus bisnietos y sus tataranietos lo estamos retomando en la actualidad, y estamos enseñando la vieja enseñanza, y esa vieja enseñanza ha estructurado los antiguos caminos que tienen su base en la santa palabra de Dios. Y por eso decimos cómo otorga Dios el perdón de los pecados, por la satisfacción lograda por Cristo. ¿Y cómo lo logró, hermanos? ¿O qué hizo para satisfacer los requerimientos de Dios, para que entonces el pecado fuera perdonado? Miren, hermanos, pasaje muy viejo, muy familiar a nosotros, pero rico en su contenido, particularmente en relación a lo que estamos exponiendo. Isaías 53, concretamente el versículo 5, en una de sus partes, cómo satisfizo Cristo los requerimientos establecidos para el plan de la redención. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Dice la palabra. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Padeciendo eso, satisfizo los requerimientos de Dios, hermanos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. En la parte final del 4, nosotros le tuvimos por azotado, se repite otra vez la expresión, por herido de Dios, por herido de Dios, dice la palabra, por herido de Dios. Ahora, hermanos, no solamente era la herida física, porque nosotros hubiéramos sido heridos, pero ¿para qué serviría que nosotros sufriéramos la ira de Dios, hermanos? Para nada. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Ese detalle aceptó Dios,
Y entonces Jesús, estaba satisfaciendo lo requerido. Dice, hermanos, en el versículo 6, Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó el pecado de todos nosotros. Eso llevó, hermanos, en su cuerpo. Es un lenguaje analógico, porque el pecado en el sentido físico no se puede cargar en un costal. ¿En qué? En teología se dice una culpa judicial. Ahí está la culpa. ¿Quién lo puede pagar? ¿Quién puede hacer algo para satisfacer a quien requiere que sea desagraviado la santidad de la persona? En este caso Dios. Sino que Dios mismo, porque es la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando a favor del pecador para redimirlo. Y voluntariamente Jesús dijo, yo voy. Y fue herido. Cargó el pecado de todos nosotros. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir remisión? ¿Qué viene a la mente de ustedes? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando usábamos los correos tradicionales? De cartita, de buzón, etcétera, etcétera. El que envía la carta, en una parte del sobre, se ponía la palabra remitente. ¿Se acuerdan? Remitente. Si queríamos a completar, el que lo recibía, destinatario. Pero quedémonos con remitente. Pues la palabra remitente quiere decir enviar, ¿verdad? ¿Concordamos en eso, hermanos? Remitente quiere decir el que remite, el que envía. Tengamos eso en nuestra mente. En Hebreos, el capítulo que leímos hace rato, hermanos, 9, fíjense lo que dice en el 15. Está hablando del mediador, todo ese capítulo habla del mediador, del antiguo pacto, ahora está hablando del mediador del nuevo pacto. Y en el 15 del 9 de Hebreos, capítulo 9, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y todo el texto del capítulo 9 se refiere a Cristo. Para que interviniendo muerte, fíjense, hermanos, para que interviniendo muerte, ¿con qué propósito? Para la remisión de las transgresiones. Y luego dice en el versículo 22, y casi todo es purificado, y luego añade, según la ley, ¿con qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cómo otorga Dios el perdón de los pecados? 1, por la satisfacción lograda por Cristo. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué llevó él? ¿Cómo fue afectado él? Para que hubiera satisfacido a Dios, al Padre.
herido por nuestras rebeliones, cargó el pecado de todos nosotros. 3. Nuestros pecados le fueron remitidos. Eso es la remisión. Tomemos la figura del Antiguo Testamento. Miren, hermanos, un macho cabrío, un cordero o un becerro. Señala en el libro de Levíticos. Iba el comulgante, es decir, el creyente de ese tiempo. Se presentaba ante el sacerdote, con el sacerdote. ¿Y qué hacía el sacerdote? Miren, tomaba la mano del creyente de ese tiempo, lo ponía sobre la cabeza del animal, becerro, macho cabrío o cordero. Poniendo la mano sobre la cabeza del animalito, ese hecho físico de poner la mano sobre el animalito significaba que le estaba enviando los pecados. Eso es remitir, eso es remisión. Le estaba pasando sus pecados al animalito, porque los sacrificios veterotestamentarios, los sacrificios del Antiguo Testamento, es la misma forma, apuntaban hacia Cristo. Y cuando el animalito se le ponía sobre su cabeza la mano del creyente de esos tiempos, el sacerdote le cortaba tal vez la yugular del animalito para que derramara su sangre. Nuestros pecados toma esa figura, así como el animalito del Antiguo Testamento. Se le remitía el pecado del creyente, del comulgante, inmediatamente tenía que ser degollado. Por eso la expresión bíblica, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Entonces, para que se haga la remisión, regresemos a la expresión de Isaías: cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué debería de venir por consecuencia? Su muerte. Y fíjense, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué pasó? Eso es remisión. Número 2. ¿Cómo otorga Dios el perdón de los pecados? Por la satisfacción lograda por Cristo. En lo que dijeron en Heidelberg, lo retomo un servidor. Punto 2. Por la justicia de Cristo otorgada al creyente. Modifico ligeramente el formato, pero son literalmente las mismas palabras. Y ese es el punto 2, por la justicia de Cristo otorgada al creyente. Y dice, hermanos, la palabra, y lo dice también en el catecismo, obviamente, por la justicia de Cristo otorgada al creyente, gratuitamente. No es necesario que participes en guerras santas, entre comillas, las cruzadas, por ejemplo. No es necesario que compres indulgencias parciales o plenarias, nada de eso. No es necesario que acumules reliquias. ¿Qué pedazos de la madera donde Cristo fue crucificado o donde Pedro fue crucificado, etcétera? Sino gratuitamente.
entendiendo, hermanos, como decía Calvino, y se han retomado los diferentes teólogos reformados. Eso quiere decir que las exigencias de la ley, Dios los pasó por alto. A ti te estoy justificando, a nosotros nos están justificando a la luz de lo que dice la palabra. Eso quiere decir que lo que decía la ley respecto al castigo que se le debería aplicar al infractor, Dios lo minimizó. Tu ley hazte para un lado, porque este va a recibir todo lo que yo doy de manera gratuita. ¿Dios minimizó la ley? No. Lo que exigía la ley, se lo aplicaron a Jesús. Ahí está, hermanos. A nosotros de manera gratuita. Él pagó el precio. Dios no minimizó la ley. Las exigencias de la ley lo cumplió Él. Tentado en todo según nuestra naturaleza, ¿pero qué? Sin pecado. Y lo que exigía la ley, que el infractor de la ley debe morir, Jesús lo cumplió. Por eso la ley no fue minimizada. Las exigencias lo cumplió Cristo y las consecuencias del quebrantamiento de la ley, Él lo recibió. Cristo recibió lo que merecían nuestras culpas. Las exigencias de la ley le fueron aplicadas, entre otros, la muerte. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no se hace remisión. Y esta justicia otorgada al creyente por Dios, basado en el cumplimiento que Cristo hizo de los requerimientos, nos exime, hermanos, nos exime de la condenación. Miren cómo lo dicen o cómo lo dijeron estos jóvenes teólogos, hermanos, del siglo XVI. Lo dijeron de esta manera: creo que Dios, por la satisfacción de Cristo, no quiere acordarse jamás de mis pecados, ni de mi naturaleza corrompida, con la cual debo luchar toda la vida, sino que gratuitamente me otorga la justicia de Cristo, para que yo nunca venga a condenación. Nos eximes de la condenación. ¿Qué significa eso, hermanos? Teológicamente, doctrinalmente, hermanos, se hacen las siguientes precisiones. La justificación es el acto de recibir la justicia de alguien que sí fue justo. Es abonada a nuestro favor. Y es una vez y para siempre. Nos perdona de nuestros pecados, una vez y para siempre. Dios no está jugando. Nos exime entonces, hermanos, la justicia de Cristo otorgada al creyente. Nos exime de la condenación. ¿Por qué? Porque nos justifica. La justificación es un acto. Para diferenciarlo de la santificación, que es un proceso. La santificación, es decir, el hecho de ser santos, es un proceso, hermanos. Mientras vivimos. Y aunque es entendible, lo podemos decir de la siguiente manera.
puede haber momentos en que somos más santos y momentos en que somos menos santos. Porque es un proceso. La santificación es un proceso. La justificación es un acto. Ustedes han oído que yo lo he dicho de esta manera, hermanos. ¿Qué es la justificación? Es el acto foráneo de la libre gracia de Dios a favor del pecador a partir de la obra perfecta de Cristo. ¿Por qué es un acto foráneo? Porque no pasa adentro de nosotros. La santificación sí, el Espíritu Santo empieza a trabajar adentro de nosotros, aplicando en primer lugar la nueva vida que Cristo llamó nuevo nacimiento. Y así como un bebé inicia, espiritualmente también. Se va creciendo, se va creciendo. Y el que nos va haciendo crecer, nos perfecciona hasta el día de Jesucristo. Filipenses. La justificación, por otra parte, es un acto foráneo. ¿Por qué? Porque no es adentro de nosotros, es a favor de nosotros ante el tribunal de Dios. ¿Basado en qué? En la obra perfecta de Cristo. Repito, a nuestro favor. Por eso decimos que como Dios otorga el perdón de pecados, en número 2, por la justicia de Cristo otorgada al creyente. Totalmente gratuita. Nada de nosotros nos justifica. ¿Qué nos justifica? La obra perfecta de Cristo. Y esa justificación nos exime, hermanos, de la condenación. Porque perdona una vez y para siempre. Miren, hermanos, si esto, vamos a suponer, aunque el hubiera no exista, vamos a suponer que esto no fuera así, ninguno de nosotros se salvaría. Porque les puedo decir, hermanos, que como somos así, como somos ahorita, como fuimos ayer, no seremos diferentes en el momento de morir. ¿Usted pecó ayer? ¿Hemos pecado hoy? De seguro que diríamos que sí. Muchas veces aún en la enfermedad nos estamos rebelando, hermanos. Así somos. Por eso el perdón que da Dios, aplicándonos la justicia lograda por Cristo a nuestro favor, es una vez y para siempre. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué la gente está en Cristo Jesús? ¿Porque quiso mucho eso? No, porque Dios le produjo el querer como el hacer, estar en Cristo. ¿Y cuándo está uno en Cristo, hermanos? Hablando de los que han sido justificados. Romanos 5:1. Porque el que está en Cristo es Romanos 8:1. ¿Y cuándo estamos en Cristo? Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos conduce a Cristo. Como decíamos en otra ocasión, Cristo nos conduce a su iglesia. La iglesia romana dice, no, la iglesia conduce al creyente a Cristo. Es al revés. Cristo nos conquista y nos lleva y nos integra a su iglesia, nos añade a su iglesia. Nos perdona una vez y para siempre. Eso quiere decir que podemos vivir como se nos antoje a partir de la seguridad bíblica de que Cristo perdona una vez y para siempre. No, hermanos. Nosotros tenemos conciencia de que aunque hemos sido perdonados, cotidianamente cometemos un tipo de infracción ante Dios, por lo tanto debemos pedir perdón. Ahora, hermanos,
El perdón, se dice en teología, es la parte negativa. ¿De qué? De la remisión, de la justificación. ¿Por qué parte negativa? Porque perdonamos, hablando del perdón humano, cuando perdonamos a alguien, ¿qué se refiere eso? Que fuimos ofendidos. Muchas cosas negativas. Por eso se dice que el perdón es un aspecto negativo de la justificación o de la remisión. Dios nos perdona maldades, pero viene la parte positiva, hermanos, además de lo dicho. Miren, Romanos 5, versículo 2. Cuando hemos sido perdonados y por lo tanto reconciliados con Dios, hay paz en esa relación. Ya hay paz. Pero no solamente un aspecto pasivo, porque en el versículo 2 entonces añade, por quien, y se refiere Señor Jesucristo con el que termina el versículo 5, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a dónde? A esta gracia. Eso ya es la parte activa y positiva. En el 8:30 del mismo Romanos, hermanos, por favor, en el 8:30 de Romanos, leemos lo siguiente, miren, Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, ¿qué pasó con estos? A estos también glorificó. Esa es la parte positiva de la justificación. La parte negativa, quitar todas las maldades, borrar todas las maldades. Él, a quien agraviamos, ya no se acuerda de ninguna de nuestras maldades. La figura bíblica es que sepulta, pone hasta el fondo del mar nuestros pecados. Esa es la figura que utilizan las Escrituras. Hecho esto, nos deja ahí. Nada más lo justifiqué. Allí se quedó. No. Entonces vienen los privilegios. Entre otros lo que hemos leído en el 8:30. A los que justificó, a estos también glorificó. Una figura muy bonita, hermanos, está en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías. 2 libros antes de San Mateo, si no me equivoco. Me jacto de que me sé al revés los libros de la Biblia, y ahorita no estoy muy seguro. Zacarías, profeta, capítulo 3, versículo 4. Fíjense qué hermosa figura utiliza ahí, hermanos. Capítulo 3, versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadles esas vestiduras viles. Fíjense, quitadle esas vestiduras viles. ¿Qué hizo, hermanos? No pierdan el pasaje. ¿Qué hizo el padre de la parábola del hijo pródigo cuando su hijo regresaba? Traigan un vestido principal, ¿verdad?
traigan calzado nuevo, pónganle sus dedos, ¿qué? Un anillo. Hagamos una fiesta. Eso es todo lo positivo del aspecto del perdón de todo lo negativo que se hizo. Creo que es Juan Calvino, hermanos, se me cruzan las líneas, que dice, el perdón cuesta, porque el perdón, hermanos, implica cosa negativa del que está pidiendo el perdón. Por eso la figura que utiliza el profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 4, dice, quitadle esas vestiduras viles. ¿De qué estábamos vestidos nosotros antes de la justificación, hermanos? ¿Cuál es la figura utilizada por el profeta Isaías? Que cómo estamos nosotros desde la planta de nuestro pie, dice la versión antigua, hasta la mollera. No hay cosa sana, sino herida, hinchazón y ¿qué más? Y podrida llaga. Así que vosotros sois como suciedad, y vuestras justicias como ¿qué? Esa es nuestra vestidura. Y cuando Dios nos justifica, nos quita ese ropaje vil, quitadle esas vestiduras viles, dice. La parte negativa, quitar todo lo vil, todo lo mugroso. Y a él le dijo, Zacarías 3:4, hermanos, mira que he quitado de ti tu pecado. Y fíjense la figura que viene. Y te he hecho vestir ¿de qué? Fíjense, hermanos, ropas de gala. ¿Y esa ropa de gala qué es? La justicia de Cristo a favor del pecador, hacia quien Él extendió su mano, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que ¿qué? Tiene misericordia, extendió su mano, nos reviste. Por eso, hermanos, ¿cómo otorga Dios el perdón de los pecados? 1, por la satisfacción lograda por Cristo. 2, por la justicia de Cristo otorgada al creyente. Lo imputa, es el lenguaje del Salmo 32. Ejemplo sencillo, hasta a veces un poco burdo, que un servidor ha utilizado. Tiene usted 1,000 pesitos en el banco. Oiga, va usted un día, está urgido, va a sacar 200 pesos. Saca sus 200 pesos. Supuestamente le deben quedar 800. Pero usted se sorprende de que le quedaron 19,800. ¿Qué pasó con el dinero que usted no tenía y que está ahí? Alguien abonó a su favor esa cantidad. La justicia de Cristo, lograda satisfaciendo los requerimientos para la redención, Dios lo pone a nuestro favor y esa es la nueva vestidura. Por eso, hermanos, la salvación no se pierde. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando Él nos adopta como hijos, tenemos todos los derechos de nuestra familia, que es la familia de Dios en Cristo. La justificación entonces es para siempre. Si no fuera así, hermanos, ay de nosotros. Pero gracias a Dios que los que estamos en Cristo, para ellos no hay condenación. No quiere decir, como lo mencionamos hace ratito, que si nosotros quebrantamos la ley de Dios, no la vamos a pagar. Algo así se está abordando en la escuela dominical. Pero ya no seremos sometidos ante el juicio de Dios. Porque Cristo, hermanos,
satisfizo las exigencias de la ley e hizo remisión. Todos los pecados fueron en su contra. Por lo tanto, como los sacrificios antiguos, el comulgante, poniendo la mano sobre el animalito, remitía sus pecados y al animalito lo degollaban. Esa era la remisión. Cristo, siendo, como dice la palabra, cargando el pecado de todos nosotros, tuvo que morir. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Su justicia, al revés, hermanos, nos fue remitida. Nosotros remitimos a Él, enviamos a Él todos nuestros pecados. Tuvo que morir a nuestro favor. Su justicia plena fue transferida a nosotros. Busquen un diccionario de sinónimos y utiliza esas palabras. Transferido a nosotros. ¿Qué? La justicia de Él. Y Dios en Cristo nos ve como justos, hermanos. Y nosotros creemos que esa es la enseñanza. Y esa fe para creer, ¿quién nos lo dio? Dios. ¿Mediante qué? Mediante el mensaje de la santa palabra de Dios. La justicia de Cristo nos fue remitida. Por lo tanto, hermanos, Dios otorga el perdón de pecados por la satisfacción lograda plenamente por Cristo. Hecho esto, la justicia plena de Él es abonada a nuestro favor. Y esto, hermanos, nos exime de la condenación, como dijeron también nuestros abuelos, porque se fundamentaron en las Sagradas Escrituras. Nos vamos a poner de pie, hermanos, para orar. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque nuestros pecados han sido perdonados. Y han sido perdonados porque fueron remitidos. Fueron pasados a la víctima. Y en este caso la víctima fue Jesús. Y murió. Porque le transferimos, le remitimos, porque así había sido planeado por tu gracia, que Él cargara todos nuestros pecados. Al revés, la santidad plena de Él, la justicia completa de su vida, lograda en su vida y en su muerte, fue remitida a nosotros. Y a partir de esta gran verdad, entonces dice tu santa palabra, que hemos sido justificados por la fe. Y en tu gracia, que es santa y abundante, nos quitaste nuestra ropa vil y nos vestiste, nos revestiste de ropas de gala, como el personaje que conocemos como el Hijo Pródigo, que es prototipo de todos aquellos que por tu gracia has llamado, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti, que tienes misericordia, y lo tuviste por nosotros, y hoy lo reiteramos, lo ratificamos, lo reafirmamos en nuestro corazón, porque así lo enseña claramente tu santa palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.